Número 1. Vamos a dar lectura a 2 versículos, entendiendo que la semana anterior meditábamos ya en los primeros, en los primeros 7 versículos, 6 versículos, perdón, sí, hasta el 7, perdón, ya habíamos meditado. Hoy vamos a concentrarnos, en los versos subsiguientes, versículo número 8, en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A manera de introducción dice el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Verso 9, ¿podría leerlo? Respondiendo Satanás a Job, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11, todos por favor. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En esta noche predicaremos por el tema de balde. Amén. Sí, predicaremos por el tema de balde. Amados hermanos, en el versículo número, si vamos por favor nuevamente a la lectura, verso número 9, y nos dice el Señor, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? El término es una expresión más que en sí mismo, un significado de esa palabra. Cuando hablamos de un balde, prácticamente a usted le viene a la mente, un depósito, sea diríamos del metal que fuese, hablando de aluminio, de hierro, de plástico, un depósito donde usted podría bien guardar dentro de él también lo que usted quisiere. Agua, puede poner en un balde tierra, piedras, maderas, clavos, obviamente el fin que usted necesite. Pero esta expresión, nada tiene que ver con ese tradicional significado. Cuando vemos en la palabra del Señor el término de balde, tiene, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, tiene algunos o por lo menos 2 significados más notorios. Como es una expresión un poco más popular, es decir, del lenguaje común del pueblo, si se lo pudiese entender, dice la Real Academia de la Lengua, como inútilmente o sin costo, o sin costo alguno, pero también se lo puede entender como algo gratuito. Mire, todo esto podría entenderse por el término bajo la expresión común del pueblo, el término de balde. Vuelvo y repito, inútilmente o sin costo alguno, o también se lo asocia con el término gratuito o gratis. Es decir, ya yendo a la Escritura, cuando Satanás le dice al Señor, le dice a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de gratis? Es decir, Job te sirve porque tiene un interés de por medio. Amén. Eso es lo que básicamente, Satanás trata de darle a entender a Dios. Claro que Dios sabía perfectamente lo que él quería decir. Mas, sin embargo, es necesario recalcar que penosamente hay muchos, no todos, pero mucho pueblo de Dios sirve a Dios por interés. Satanás dice una gran verdad en medio obviamente de su saña, en medio de su simulación. Satanás obviamente quería destruir a Job, quería también proceder con él como lo había hecho con cualquier otro ser humano, desprestigiarlo, que él se viese empañado en su testimonio, que él fuese también cualquier otro ser humano. Alguien no se sienta orgulloso, sino por el contrario, se sienta decepcionado. Por eso esta expresión, vuelvo y repito, tiene mucho que enseñarnos en esta noche. Este término, como le mencioné, de balde o gratuitamente, Satanás lo usa porque él también está
completamente seguro que mucho pueblo le sirve a Dios por interés. Cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano, obviamente tendremos algunos textos bíblicos que sí que considerar. Cuando uno, por ejemplo, si viene conmigo, mi querido hermano, si vayamos al Evangelio según San Lucas, sí, vayamos por favor a ver ciertos pasajes que nos van a ayudar, sí, a extender en este caso la óptica de esta enseñanza en esta noche. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo número 16, vamos a ver dos escenarios, sí, que tiene mucha similitud con lo que hoy vamos a tratar, sí, a manera de enseñanza. En el Evangelio de Lucas, sí, en el tercer Evangelio, capítulo número 16, en una historia que el Señor narra, la Biblia no menciona que es una parábola, simplemente es una narrativa de algo que bien pudiese haber sido cierto, sí, ya que cuando se hablaban de parábolas siempre se anteponía obviamente ese término. En este pasaje no lo es así. En el capítulo 16, sí, venga conmigo mi querido hermano al versículo número 24 y verso número 25. Usted reconocerá por la lectura que se habla de un suceso en el cual se compara, sí, a dos personajes, un hombre rico y un hombre pobre, sí, uno llamado Lázaro, sí, y otro simplemente denominado un hombre rico, entre los cuales se narra la historia de que ambos en algún momento de su vida, luego de haber tenido dos realidades diferentes de contraste, uno sumamente rico y el otro sumamente pobre o miserable, ambos llegan obviamente a un fin de su vida, es decir, a la muerte. Pero las realidades de vida fueron muy distorsionadas con su realidad luego de la muerte. Y es ahí donde quisiera en esta noche leer. Verso número 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No vamos a adentrarnos mucho en eso, pero quiero resaltar lo que dice el verso 25. Pero Abraham le dijo, verso 25, hijo, acuérdate que recibiste, ponga mucho énfasis en esta expresión, recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, ¿qué recibió también en esta vida? Males, pero ahora es consolado, es consolado aquí y tú atormentado. Quiero simplemente, valerme de esta última expresión para simplemente extraer las dos realidades. Un hombre puede, mi amado hermano, disfrutar al máximo, de los deleites, de las riquezas o de los bienes materiales, en esta vida terrenal. Pero también en esta vida, un hombre puede llegar a tener una realidad totalmente opuesta. Y vuelvo y repito, aquí hay un contraste de pobreza extrema. Podría considerarse de un hombre miserable. La Biblia menciona en el contexto bíblico de esta historia que Lázaro era un hombre tan paupérrimo en su condición social, que él prácticamente vivía a las afueras de la casa del rico, y que los perros, dice la Biblia, lamían en este caso su deteriorado cuerpo, sus llagas, obviamente por la condición miserable en la que él vivía. Mi amado hermano, esas realidades, el hombre las tiene. Pero también hay una realidad media, que no es ni rico ni pobre, diríamos una vida estándar. Y dentro de esa vida estándar, también la Escritura nos hace ver o nos hace considerar lo siguiente. Y para ello le invito a que venga conmigo a Proverbios, capítulo número 30, verso 8 al 9. Estoy topando todos los escenarios antes de adentrarnos en la meditación de esta noche. Proverbios capítulo 30. Vayamos al Antiguo Testamento. Luego de los Salmos, Proverbios capítulo número 30. ¿Lo tiene? Verso número 8, al 9. Dice el Señor: vanidad,
Sí, palabra mentirosa, aparta de mí. Sí, eso lo dejo por un momento a un lado. Verso 8 sigue diciendo desde la mitad del texto hacia adelante, no me des, dice ahí, sí, Salomón, no me des pobreza ni riquezas, manténme, dice acá, ¿de qué? Manténme del pan necesario. Eso yo podría asimilar como un estilo de vida, sí, de clase media. Sí, más adelante tendrá Salomón una expresión que va a asociar a esta condición. Sí, eso todavía no lo quiero leer, por lo menos no en este momento, más adelante lo leeremos. Pero hemos resaltado tres realidades. La primera, un hombre en la tierra puede vivir de una manera gloriosa, teniendo todo al alcance de su mano. Un hombre en esta tierra puede vivir de una manera muy, pero muy miserable, teniendo todas las pobrezas, los males y las circunstancias adversas, diríamos así, a manera ya general, sí, de una manera así, pero paupérrima, de una manera así devastadora. Pero también podríamos considerar que un hombre en la tierra puede vivir de una forma medianamente estable. Sí, y yo creo que en esa medida media está la gran mayoría de los habitantes de la tierra. Ahora, considerando estos tres aspectos, Satanás, mi amado hermano, obviamente sí, se valdrá de un estilo de vida de Job. ¿Cómo era Job en la tierra? Era paupérrimamente pobre y miserable. ¿Pertenecía de pronto a la clase media o estándar de la sociedad? ¿O vivía en un estado de holgura, de comodidad, de riqueza? ¿Qué dice la Biblia? Venga rápidamente, por favor, a Job y recuerde simplemente los pasajes que ya se han discernido, sí, en enseñanzas anteriores. Sí, Job capítulo número 1, versículo número 2 en adelante. ¿Lo tiene ya? Al verso 3. Y le nacieron a Job, ¿cuántos hijos? 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Verso número 3. Su hacienda, ya por ahí usted ve que era un hombre hacendado, ¿sí? Su hacienda era, ¿con cuánto si contaba en su provisión? Era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande, ojo, más grande que todos, dice acá, los orientales. Catalogue el estatus de Job. Bajo, medio o alto. Diría cualquiera, no alto, hermano, altísimo. Sí. Una vez, vuelvo y repito, considerado estos aspectos, mi querido hermano, Satanás, obviamente, sí, trata de sacar diríamos así, esto positivo en Job, sí, trata de figurarlo ante Dios como algo negativo. Dice el versículo, y vuelva por favor conmigo a la escritura, sí, versículo número 9. Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job, sí, a Dios gratis? ¿Acaso él se muestra ante ti temeroso, recto, sí, un hombre perfecto o íntegro, porque simplemente sí lo quiere hacer? Satanás trata de ponerle al Señor, sí, una duda, trata de poner en él una espina, sí, para tratar, obviamente, de hacer cambiar de opinión al Señor. Mi amado hermano, si de algo, si Jehová estaba seguro, era del estado, sí, de este hombre y de su verdadera forma de servirle. Sí, era un hombre totalmente desinteresado. De hecho, así lo demostrará más adelante en los próximos versículos que vamos nosotros a leer. Pero hay algo importantísimo, mi hermano, que debemos de resaltar. ¿Cómo es su forma de buscar de Dios, sí, en la actualidad? ¿Usted sirve a Dios por algo? ¿Sí? ¿O tiene algún tipo de interés, sí, a la hora de servir a Dios? Amado, parece mentira, pero como lo mencioné de forma introductoria, mucho pueblo de Dios
si trata o desea o anhela o está sirviendo porque recibe algo de por medio. Mi querido hermano, ¿cuánta gente no demanda, entre muchas cosas, demanda salud para servir? Demanda fuerzas para servir, demanda protección o cuidado para servir. Satanás es muy astuto y de muchas cosas de las cuales Dios había favorecido a Job, realza solamente dos: lo que es protección y lo que se podría denominar como bendición o cuidado. Si uno avanza el versículo número 10, mire por favor en detalle, ¿qué nos dice esta parte de la Biblia? Sí. Dice el versículo 10, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. ¿Eso cómo usted lo podría asociar en una sola palabra? Protección. Sí, verso número 10. No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Es decir, no le has dado primeramente protección. No le has dado esa cobertura que no nos deja, queriéndolo ver de otra manera, sí, hacerle daño. Y es verdad, Dios brinda protección a sus hijos. Eso es ciertísimo, mi amado hermano. Si algo Dios dice en su palabra que le otorga a su pueblo, mi amado hermano, es el cuidado, es de alguna manera esa barrera que el Señor levanta para que no nos hagan daño. Dios es, y de hecho, conocido como un Dios que protege, cuida y guarda de su pueblo. Pero eso no significa, sobre todo en la vida de este hombre, hablando de la vida de Job, que sea un detonante como para decir, por eso yo sirvo, temo u obedezco a Dios. Seguidamente habrá otro aspecto que Satanás sí le hará saber al Señor. Adicionalmente dice el verso 10, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esto lo quiero, cambiándole el término, lo quiero denominar prosperidad. Protección y prosperidad. Lo has hecho próspero. Lo has hecho, sí, un hombre, sí, en el cual de pronto si sale, como dicen por ahí, a vender piedras vende, sí. Lo has hecho un hombre de tal manera, sí, que lo has levantado, sí, le has dado riqueza, le has dado fama, le has dado fortuna. Y claro, todo eso, sí, con tu venia, con tu permiso. Lo estás protegiendo y lo estás prosperando. Ahora, yo pregunto, sí, y quiero que sea usted muy sensato, sí, dentro de sí. ¿Quién no desea en esta vida ser protegido o cuidado y ser un hombre prosperado? Ojo, por Dios. ¿Quién no desea ser protegido y prosperado? Vuelvo y repito, por Dios. Mucha gente podría decir, yo no quisiera tener una prosperidad mundana. No quisiera tener una prosperidad que no venga de Dios. Hay mucha gente que se cuida de que a la hora de prosperar sea la prosperidad la que Dios desee darme. Job tenía una prosperidad venida exclusivamente no del mundo, de Dios. Claro, puede ser a través del mundo y eso ya dependerá de Dios cómo quiera Él prosperarnos. Si Él quiere usar al inconverso para prosperar a su pueblo, lo hará, como lo hizo con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Dios les dijo así a su pueblo, antes de que se vayan de Egipto, vayan y pídanle a los egipcios que les den, sí, de sus tesoros, para que no salgáis con las manos vacías. Claro, esa petición, ese petitorio no fue de balde, porque los israelitas habían trabajado como esclavos más de 400 años. Amén. Y esa prosperidad, entre comillas, de los egipcios, en gran parte, eran, sí, ¿de quiénes? De los pulmones de quiénes? De los israelitas. Por eso es que Dios les solicita a su pueblo que lo hagan para que ellos puedan de alguna manera ver algún crédito, sí, favorable por ese tan largo servicio que ellos han prestado. Mi amado hermano, ¿qué hombre no desea ser prosperado? Yo creo que cualquiera. ¿Qué hombre no desea vivir en esta tierra con la protección de Dios?
Es decir, con su cuidado, que Dios te guarde de que tu familia, tus hijos, tú mismo no seas preso de pronto de enfermedades, sí, de pronto de malas noticias, de asaltos, de robo y de mil y un desgracia. Protección y prosperidad es una bendición. Y mucho más si ello viene de parte de Dios. Pero para Satanás, estos, diríamos, aspectos positivos de Dios son el pretexto, según la óptica de Satanás, del cual Job se vale para servir. Claro, eso desvirtúa lo que es Job en esencia. Un hombre recto, temeroso y apartado del mal. Job no sirve a Dios, mi amado hermano, sí, porque Dios le da protección. Job no sirve a Dios porque Dios lo cuida o lo prospera o lo protege. Job sirve y teme a Dios porque ama a su Señor. Más allá de todo lo que Él le pudiera o no brindar. Y digo esto, como le mencioné hace un momento, sí, por lo que también la misma palabra nos enseña en esta noche. Acompáñeme, por favor, versículo número 21 del capítulo 1. Job 1, verso 21. Luego de que las calamidades llegaron a Job, me interesa mucho la expresión de Job, cuando al hablar, sí, sobre todo a su familia, a su esposa, dice lo siguiente. Dijo, sí, Job, verso 21, ¿lo tiene? Desnudo salí del vientre de mi madre, porque ya para aquel entonces había perdido todo. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pregunto, ¿Job servía por interés a Dios, como lo anunciaba Satanás? Evidentemente que no. Hay una expresión que muchos creo que ya la conocen y que es muy válido recalcarlo en esta noche. Allá en el libro de Habacuc, capítulo 3. Este precioso pasaje bíblico dicho por el profeta, también creo que adorna y quisiera de pronto asociarlo, sí, con la vida de Job y con la vida de aquellos que sí sirven a Dios, no por algo, sí, a cambio. Habacuc, capítulo número 3, verso 17, sí, al 18. ¿Lo tiene? Este texto lo hemos leído en otras enseñanzas bíblicas. Aunque la higuera, ¿sí?, no florezca, usted ya reconoce esa expresión, aunque la higuera no florezca, póngale ahí cualquier árbol que usted conozca. Sí, aunque el árbol de mango no dé mangos, ¿sí?, ni en las vides haya frutos, aunque falte, ¿qué cosa? La quincena, ¿sí? Aunque falte el producto del olivo. ¿Y qué dice? Y los labrados, es decir, y lo que salga a vender no venda, ¿sí? Y los labrados no den mantenimiento. Y aunque, ¿qué más? Y aunque las ovejas sean quitadas, es decir, y aun cuando salga con poco y aun cuando salga me lleguen a robar y regrese, como dicen por ahí, fui por lana y vengo, ¿qué cosa? A la casa. Y vengo trasquilado, sí, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya, ¿qué cosa? Ni siquiera agua helada en la nevera, ¿verdad? Y no haya vacas en los corrales. ¿Cuánta gente, mi amor hermano, en casa no hace problema por esto? ¿Qué esposa no le reclama al marido cuando dice, no hay nada? O el marido se le queja a la mujer, ¿qué no has hecho nada? Y la mujer mirándolo de pronto con sorpresa dice, ¿pero qué me dejaste para decir que haga? Sí, como dicen por ahí, deja $1 y quiere comer arroz con pollo. ¿Sí? Mi querido hermano dice aquí, verso 18, y creo que esta es la actitud de Job y la actitud correcta de todo creyente que quiere servir al Señor
no por protección ni tampoco por prosperidad. Sí, se parece mucho esto al asunto del poder dar la ofrenda, no con tristeza ni por necesidad. Verso dice acá 18, con todo, es decir, con ese paquete de tanta desgracia, yo me alegraré en Jehová y me gozaré solamente por una cosa, en el Dios de mi salvación. Es decir, con eso a mí me basta y me sobra. Me ha salvado y con eso me quedo. No hay pan, igual lo sigo sirviendo. No hay para el desayuno, no importa, seguiré yendo a orar. Sí, no hay para el transporte, no importa, seguiré predicando su palabra. No me interesa si me ha protegido o si me ha prosperado. Con prosperidad o sin ella, yo le amo, yo le sirvo. ¿Por qué? Porque me ha salvado, me ha redimido y me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Qué motivaciones tan, diríamos así, tan grandes? Mi amado hermano, vuelvo y repito, sí, no solamente en Habacuc, sino también en la vida de Job. De hecho, esto me recuerda muchísimo a algo que también manifestó el apóstol Pablo. Si vamos a Filipenses, capítulo número 3, acompáñeme por favor. Carta de Filipenses, en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 3. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo número 3. Mire, un segundito. Ah, sí, perdón. 4, no 3, 4. Verso número 11 al 12. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo número 4, verso número 11 al 12. Dice el Señor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, y qué interesante es esta expresión, porque esto, mi amado hermano, tampoco no se cultiva, sí, de la noche a la mañana. Esto es un aprendizaje, Verso número 11 dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, vuelvo y repito, esto se cultiva, esto no nace de la noche a la mañana. Imaginémonos que de golpe, sí, la fuente de ingresos se le cierre. De golpe, de la noche a la mañana. El lunes va a ir a trabajar y le dicen, señores, la empresa ha quebrado, muchas gracias, de aquí iremos sí pagando o liquidando al personal poco a poco conforme vayamos vendiendo, en este caso sí, las propiedades o los muebles o las máquinas de la fábrica. Y usted el día que fue, que supuestamente a trabajar, se regresa con las manos en los bolsillos diciéndole a su casa, mi amor, sí, he quedado en la calle, ya no hay, sí, provisión. Pregunto, mi querido hermano, ¿eso será fácil de asimilar por parte de los de su casa o por usted mismo? Y mucho más si vemos de pronto que esta situación le pasaría ya a un hombre que ha establecido un hogar, tiene responsabilidades, como decimos nosotros, ya hay facturas que pagar, está de pronto la colegiatura de los muchachos, la luz, y en este caso teléfono, qué sé yo, agua potable, entre otras cosas. Mi querido hermano, Pablo había aprendido. Inicialmente, mi querido hermano, Pablo o Saulo de Tarso era un hombre pudiente, un hombre económicamente estable y solvente en el ministerio. Él mismo de su propia mano, podríamos decir, aportaba para poder sostenerse, pero como todo, mi amado hermano, en la vida, se acaba. Disminuyó, sí, considerablemente esa aportación y llegó un momento en que él comenzó a solicitar a la iglesia el apoyo financiero.
De esa manera, mi querido hermano, Pablo ahora puede testificar: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Y de qué estaba hablando? Verso número 12. Sé vivir. Yo le pregunto, ¿sabe usted vivir humildemente? Sé vivir humildemente. ¿Qué implica vivir humildemente? No es que está pidiendo caridad, pero podríamos decir que dentro del estándar de vivir, sí, bajo el contexto del cual se habla, vivir humildemente es poder de alguna forma, sí, quedarme tranquilo comiendo cosas sencillas. ¿Podría usted vivir con agüita de canela en los desayunos? Y unas galletitas o unas rosquitas. Porque hay quienes, le digo esto sinceramente, hay quienes no desayunan si no ven una taza de leche. Se lo digo con toda franqueza. Hay gente que dice, no he comido porque no hubo de pronto un arroz con algo añadido, con un pollo, con un pedazo de carne, porque si le pone un arroz solo, con una ensalada, dirán mucho, yo no he comido. Mi amado hermano, la humildad, bajo el contexto, vuelvo y repito, de lo que estamos hoy analizando, implica de que la persona que ha hecho un hábito de la humildad en Dios, vuelvo y repito, en el Señor, no le hace mueca, no retuerce su rostro, no frunge el ceño cuando no hay manjares en la mesa. Cuando no hay de pronto las ventajas o los beneficios tecnológicos, de pronto le da lo mismo si ese mes hay internet o no hay. Queriendo verlo ya de un contexto actual. No reniega porque de pronto no hubo para la cola en el almuerzo. Porque hay quienes dicen, ¿qué? Solamente con agua. Los muchachos, si no ven una cola, para ellos es como que no ha habido algo. Sí, para poder pasar, en este caso, el arroz. Mientras que para muchos el agua es más, pero más que suficiente. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, en esa humildad o con ese estilo de vida, diríamos limitado, porque vivir humildemente es vivir también una vida muy limitada. Cuando sale a pasear, sí sale viendo, pero nunca comprando. Hay quienes se frustran con esto e inclusive privan a su familia de pasar momentos mancomunados, en conjunto, porque no quieren venir amargados por no haber traído por lo menos algo en sus manos. Y dicen mucho, si no voy a comprar, no salgo. Uy, eso no es vivir humildemente. Sí, la complacencia del solo hecho de compartir un tiempo con esposo, esposa e hijo debe de ser una llenura. Porque más allá de lo que puedas o no adquirir, Dios te ha privilegiado al tener una familia. ¿Verdad? ¿No te parece una razón suficiente de poder estar contento cuando sales con ellos? Yo suelo a veces aconsejar a muchos hermanos, no necesita tener dinero para salir. Quiere ir con sus hijos desde la casa, vaya haciendo unos canguiles y lleven una funda y ya va disfrutando por la calle. Porque el canguil afuera está bien caro. Una funda, ¿verdad? Vale $1. Sí, mientras que con $1 puedo hacer en casa con canguil alguna funda. Mi amado hermano, dice pues la Escritura, dentro de esta situación, sé vivir, verso 12, humildemente y sé tener, esto es otra cosa, sé tener abundancia. Ahora, qué interesante, en ambos estados, Pablo sabía cómo manejarlo. Sé vivir en humildad, sé vivir en abundancia. Amado hermano, vivir en abundancia no es despilfarrar la abundancia. Vivir en abundancia es administrar cuando Dios te da ese algo más. Amén. Que de pronto no viene todos los días. Por ejemplo, ya mismo viene el mes de ¿qué? De diciembre. Un mes de gastos más allá, diríamos así, del alcance de los ingresos, de los bolsillos. Pero también en diciembre suelen dar ¿qué cosa? Los trabajos, sobre todo.
Los trabajos que tienen patrón y toda esta organización. ¿Qué suelen dar? Sí, los décimos, las utilidades son como por abril, por marzo. Sí, hay un doble sueldo. Mucha gente, mi amado hermano, ni siquiera ve el doble sueldo y ya lo tiene anticipadamente que lo tiene ya. Ya lo tiene gastado. Sí. Mire que hay estas promociones que veo por aquí que se han golpeado mucho, han anunciado mucho estos viernes negros, fines de semana negros, y los que no saben que quedan negros son los bolsillos. Deberían de llamarles, sí, bolsillos negros. Sí, porque quedan en tinieblas las billeteras, mi amado hermano. No estoy en contra de esto, pero lo que estoy en contra es de una mala administración cuando Dios te da un poco más. Sí, mucha gente, sí, de pronto como que no considera mucho cómo Dios sí puede realmente bendecirte, sí, si es que acaso Él así lo desea hacer. Pero usted no se ha dado cuenta que cuando llega diciembre, la gente dice, pague, sí, después de ¿cuántos meses? 3, ¿por qué? No te hacen pagar en diciembre, ni en enero, ni en febrero. ¿Cuándo te hacen pagar? ¿Por qué? Porque te embarrilan con las utilidades. Dice, ahí los cojo. La gente dice, de verdad, hermano, no me había fijado, dicen muchos. Ellos sí se fijan. Mi amado hermano, hay que, aún en la prosperidad, hay que saber vivir. Si usted tiene algo más, no tire, como dicen muchos, la casa por la ventana. Un hombre sabio guarda en los momentos de prosperidad y guarda para los días malos. Hace lo que hizo un José en momentos de abundancia. Coge el grano y lo guarda en el granero para que cuando vengan los días malos pueda proveerse, valerse de ello a fin de dar seguridad y estabilidad mientras otros pudieran estar muriendo de hambre porque no han sabido ser buenos administradores de las misericordias de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Sí, estamos matando ya 2 pájaros de un tiro con el asunto de Job. Mi querido hermano, la postura pues del apóstol Pablo es vivir bien en humilde y vivir bien también en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado. ¿Cuántos han llegado a momentos de que ya no le entra un grano más de comida a la barriga? Dicen, ya no quiero más. Sé estar saciado como también para qué. Y esto quiero darle mucho énfasis sobre todo en los jóvenes, los cuales luego de haber comido al rato otra vez andan por la cocina buscando qué devorar. Sí. Y dicen, ¿qué? No hay más, que solamente has hecho, en mi casa digo yo, ¿no? Que solamente me vas a dar 3 tostadas nomás. Digo, ¿cuántas más quiere? Que solamente hay 4 empanadas para cada uno, que no hay más, dice. ¿Y cuántas más quieres comerte? Mi querido hermano, sí, hay que estar preparado, dice, para todo, ¿verdad? Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y a mí me interesa mucho y siempre recalco esto. En ese contexto del cual ya lo hemos ahorita leído, sale a relucir el todo lo puedo en Cristo. Si usted ya considera esto, el texto sale, mi amado hermano, bajo el contexto de tener mucho o no llegar a tener nada. En esa condición, el creyente todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Cuando vienen de pronto de la panadería trayendo de pronto 5 panes y son como 10 en la casa, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahí se cogen los 5 panes y ora uno como en el sermón del monte. Señor, multiplica. Y coge el pan y lo parte por la mitad. Uno, ¿verdad? ¿Salen o no salen los 10 pedazos? Ahí. Y al término, sí, y con agua hirviendo para que demoren el desayuno. Va soplando poquito a poquito. Son formas y métodos para que se haga largo el desayuno.
Y al término uno va gozoso al trabajo, uno sale de la casa gozoso diciendo, todo lo he podido en Cristo porque me ha fortalecido. ¿Sí me entiende, mi amado hermano? Cuando hay para el lunch, damos para el lunch. Cuando no hay para el lunch de los muchachos deben de complacerse con lo que el padre o la madre bien le pueden dar. Si hay para el yogur y el cornflakes, qué bueno. Y si lo mandan con un guineo, dirán los muchachos, ¡qué vergüenza, guineo! Tendrá que llevar el guineo. ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Porque sabe vivir en abundancia y en escasez. Job sabía por qué servía a Dios. Él no le servía porque sí tenía algún interés de por medio. Él no le servía porque Dios lo protegía, ni lo servía porque Dios lo prosperaba. Él lo servía porque sabía que su Dios le había dado salvación. Y eso le bastaba. Cuando retomamos, mi querido hermano, el texto, vuelvo y repito, Job capítulo 1, versículo número 10, el diablo atrevidamente le dice, no le has cercado alrededor a él, es decir, no lo has mimado de pronto sobreprotegiéndolo, como a veces los padres de pronto solemos hacer con nuestros hijos. Cuidado, a él mi hijo no me lo toque, ¿verdad? ¿Sí? No le has cercado alrededor a él, y aún más, ¿qué dice el pasaje bíblico? Y a su casa, sí, y a todo lo que tiene. Ahora, era evidente. Sí, eso también me da a conocer a mí que Satanás, mi amado hermano, a Satanás no se le escapa ningún rincón de tu vida o de todo lo que te rodea para querer hacerte daño. Claro, primero será un ataque frontal. Si querrá hacerte daño a ti, si tú estás en Dios cubierto de su protección, obviamente que no te va a lograr llegar, pero luego acudirá, ¿a qué dice la Escritura? Primeramente a él, luego ¿a qué buscará para atacar? Tu casa. Y no necesariamente la infraestructura, que si lo puede hacer, lo hará. ¿Sí? Porque eso sí, tú tienes que ser en esta parte muy juicioso. Si Satanás puede provocar un incendio en tu casa, lo hará. Amén. Lo hará porque lo hará. Pero yo como un hombre preventivo, debo de mantener las instalaciones eléctricas de mi casa. Para no darle lugar, la Biblia dice que no le debemos de dar lugar ¿a quién? Al diablo. Si tú sabes, mi amado hermano, que en casa los cables están flojos y cuando llegas a la casa, de pronto coges 2 cables para prender el foco de tu casa, ¿es o no es un alto riesgo de que haya un incendio en tu casa? ¿Se acuerda usted de enseñanzas pasadas cuando se veía acerca de los arreglos en el hogar y todo lo demás? Sí. Mi querido hermano, no debemos darle a Satanás apertura bajo ningún aspecto en casa. Es necesario, mi querido hermano, no abusar de la superabundante gracia de Dios con su cuidado, su protección, su bendición, sino que debemos de anticiparnos y mantener en buen estado todas las áreas de nuestro hogar. No solamente hablo de vida, sino inclusive también de la infraestructura, de los bienes que Dios nos ha dado. Si tú sabes que al prender de pronto se me ocurre el ventilador, se quema un foco porque algo está pasando, ¿debes de qué? Debes de mandar a arreglar el ventilador. ¿No te parece? Hay quienes se han acostumbrado que llegan a la casa, prende algo y dicen, ya apaga, que ya huele a quemado. Así no funciona la cobertura de Dios. Hay quienes, negligentemente, de pronto, en su buen, o sin malicia, dan un testimonio que podría decirse que es testimonio. Gracias, Señor, le pueden decir a la iglesia, porque planchando, gracias a Dios, no se me quemó la ropa, aun cuando la dejé ahí puesta abajo encima de la plancha. Así, encima de la tabla de planchar. Eso es negligencia. ¿Me explico? A veces abusamos de esa gracia. No podemos, mi querido hermano, ser negligentes
La Escritura si bien nos hace saber en ese sentido que Satanás primeramente buscará a Job, luego buscará a su casa y seguidamente todo lo que él tiene, o por lo menos todo lo que de alguna forma tiene conexión con él. Por eso es que muchos, Satanás, si no los puede tocar a ellos, si no puede tocar su casa, inmediatamente tocará de pronto donde él trabaja. Tocará donde él se desenvuelve socialmente, de pronto en universidades, sí, qué sé yo, en el barrio, sí, o con familia, sí, lejana a él. Pero de que él buscará oportunidad, lo hará. Y que Dios a veces a nuestras espaldas, nosotros sin saber, recibimos de él cuidado. Eso es muy cierto. Dios a veces nos ha librado de cosas terribles, aún sin nosotros estar apercibido. Yo he escuchado, mi hermano, que de mucha gente que ha podido decir, si oiga, usted se fue y robaron. ¿Me explico? Sí, oiga, si usted hubiera estado un minuto más, también hubiese marchado, como dicen por ahí. Y Dios guardando, ¿qué cosa? Sí, al pueblo, dando protección, porque sus misericordias están ahí. Amén. Esta situación, vuelvo y repito, no puede ser menoscabada, no puede ser tomada con una importancia. Mi querido hermano, sí, Satanás pues es muy abierto y obviamente manifiesta cómo es, si su condición en contra de la raza humana. No le ha acercado alrededor a él, sí, a su casa y a todo lo que tiene. Adicionalmente, ¿qué quería malograr también Satanás? Al trabajo de sus manos, ¿qué dice acá? Has dado bendición. Es decir, que por si Satanás fuese, sin Dios no estuviese de barrera, todo lo que tú hicieras no prosperaría. Si algo arreglas, ¿cómo terminaría? Dañado. Si por él fuese, todo negocio que tú emprendas se iría a la quiebra. Es la mano de Dios la que hace prevalecer todo lo que tú haces. A veces uno de pronto arbitrariamente dice, no, es que yo sé lo que hago, es que la experiencia que yo tengo. Estás equivocado. Mucha gente de experiencia, sin bendición de Dios, no logra ubicarse en los sitiales que ellos tanto anhelan. No es la sapiencia ni las habilidades humanas o seculares las que pueden llegar a levantarme. Es lo que Dios quiere bendecir y prosperar. Amén. La Escritura, mi amado hermano, revela, vuelvo y repito, entre líneas estos aspectos. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, o como consecuencia, sus bienes, dice aquí, ¿qué han pasado con sus bienes? Sus bienes han aumentado, sí, sobre la tierra. Mi amado, es que el cuidado de Dios siempre está ahí con su pueblo. Y eso no solamente lo menciona estos pasajes del Antiguo, sino aún en el Nuevo. Cuando uno va, por ejemplo, a primera carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 5, mira lo que nos dice el Señor. Primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo número 5. ¿Lo tiene? En el verso número 6 hasta el verso 7 dice el Señor, sí, primero de Pedro 5, verso 6 al verso 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, es decir, bajo la protección de su cuidado, para que Él os exalte o os levante cuando fuere tiempo. Y mira lo que dice en el verso número 7, echando toda vuestra ansiedad o toda vuestra vida, sí, sobre Él, porque Él, ¿qué es lo que tiene? Él tiene, dice aquí, cuidado de vosotros. La pregunta es, ¿y por eso servimos a Dios? No, o no debiéramos. Servimos no porque Él me cuida, sino porque sea que me cuide o no me cuide, igual yo debo amarle, debo servirle, debo exaltarlo.
como se tomaba referencias en otras enseñanzas anteriores, sea, decía Sadrach, Mesach y Abednego, sepa, oh rey, que me quemes o no, me metas o no en el horno de fuego, igual con todo, no te vamos a adorar. Sea que Dios nos libre de tu mano o no, igual nosotros serviremos al Dios vivo. ¿Sí me entiende? Un creyente no sirve por las circunstancias. Señor, si tú me libras, ahí te voy a servir. Señor, si tú sales y me bendices, ahí, Señor, te voy a dar el diezmo. Mi amado hermano, el que quiere darle al Señor no necesita un trabajo para darlo. ¿Me explico? Y el que quiere servir y agradar a Dios no está esperando ganar un sueldo para decir, Señor, ahora cuando ya gane mi primer sueldo, ahí te voy a dar el diezmo. Si no has aprendido a separar el diezmo aún de los colectivos que te da tu padre o tu madre, si de ahí, de lo poco, de pronto sacando o haciendo un trabajo para tu compañero, no has podido sacar ahí la ofrenda al Señor, muy difícilmente lo harás cuando ganes un sueldo. Así de sencillo. Debemos de aprender a ser fieles primero en lo poco, para poder ser fiel en lo mucho. Mucha gente dice esto, hermano, cuando ya trabaje ahí voy a dar. Está equivocado, muy equivocado. Como la ofrenda de la viuda. La viuda dice que era viuda, Jesús lo notó, esta viuda pobre dio todo lo que tenía. No tenía dinero, pero de su pobreza dio, ¿y cuánto dio? Lo dio todo. No necesito, mi amado hermano, ver de Dios cobertura, provisión, protección, cuidado, prosperidad, para comenzar ahí a servir y a decir, Señor, tú eres mi Dios. No, aun cuando no tenga nada, debo de ser con Él fiel. Concluyendo, mi querido hermano, en el versículo, si retomamos Job capítulo número 1, verso número 11, dice la palabra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Pasará esto? ¿Lo hará? ¿O mantendrá Job su integridad? Sí, veamos este desenlace el próximo domingo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si Dios hoy habló a tu corazón hasta este pasaje bíblico, bien se lo puedes agradecer con una muy fuerte ofrenda de aplausos. Amén. Antes de retirarme, anuncio a la iglesia acerca del último ayuno